Muy bien, pues espero que les esté yendo bien en su ayuno. Amén. Les veo más delgados, más hermosos, como Daniel y sus amigos. Dice que el rostro de ellos estaba más radiante, más reluciente, y pues se ven bastante bien el día de hoy. Así que pues parece que están haciendo bien el ayuno, porque cuando no estamos ayunando, comemos de todo, el rostro se está acongojado porque está lleno de toxinas y cosas, pero le damos gracias a Dios porque podemos participar como iglesia en este ayuno. Hay momentos, digamos, de incertidumbre, de aburrimiento, estás en la casa, no, es la hora de tus papitas y pues buscas al Señor. Yo recomiendo mucho salir a caminar en los tiempos de ayuno. Eso a mí me llena, me ayuda mucho. El Espíritu Santo habla mucho a mi corazón cuando camino, platico con Él. Y bueno, si estás en tu casa y no hay mucho que hacer allá, no puedes prender la tele, no puedes entrar a las redes sociales, pasa tiempo en la presencia del Señor. Así que les animo, ya pasó una semana, faltan 2 todavía, y conforme vamos avanzando, la carne, el cuerpo se va desintoxicando, se va desprendiendo de sus dependencias, de sus ataduras, ¿ok? Y conforme más avanza el tiempo, vas a sentir más libertad espiritual, te va a ser más sencillo abrir la Biblia y enseguida el Espíritu va a empezar a hablarte. Entonces puedes intensificarlo. Esto es de cada uno, ¿verdad? Hay veces que en un ayuno uno siente la gracia del Espíritu Santo para ir más allá de lo que está establecido por la iglesia. Entonces tú puedes ir más allá. Hemos tenido muchos casos de gente que en medio de un ayuno hacen otro ayuno dentro del ayuno, más fuerte, más intenso, porque sienten la gracia. Esto no es religiosidad, esto no es un sacrificio, esto es gracia. Entonces tienes la gracia de Dios para ir más allá en ese ayuno, hazlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere hablar contigo, quiere tratar contigo. Hay cosas que tienen que romperse en tu vida y el ayuno es el instrumento que Dios utiliza para eso. Así que yo les animo a que entremos más profundamente en el ayuno y que pues seamos guiados. Si has tenido algunas recaídas, bueno, eres humano, ¿ok? No quiere decir que, ni modo, ya tiro la toalla, pásame las papas y la coca. No. ¿Tuviste unas recaídas? Ok, reponte, ok, recupera el tiempo perdido, porque lo que Dios tiene para ti es muchísimo más grande que el placer de comer o de estar mirando cosas. Entonces vamos a ser fieles al Señor, no a la iglesia, al Señor. Vamos a ser fieles al Señor en este ayuno, ¿ok? Muy bien, hoy vamos a ver un tema que va de la mano del ayuno. De hecho, grandes palabras, grandes revelaciones de la palabra de Dios vienen en tiempos de ayuno. Así que cuando estamos ayunando, uno tiene que meterse a la Biblia, tiene que estudiar la Biblia, escudriñar la Biblia, leer la Biblia. No puede ser que un cristiano solo lea la Biblia el domingo en la iglesia y en su célula y en la escuela de discípulos. Si tu vida espiritual depende de eso, bueno, ahora entendemos por qué hay muchas cosas ahí en tu vida, ¿no? Uno tiene que ser un estudioso de la palabra de Dios. Uno tiene que escudriñar la palabra de Dios. Uno tiene que ser una persona amante de la palabra de Dios. Estudiar, escudriñar, leer, memorizar. Y en esos tiempos, sumando el ayuno, viene revelación. ¿Qué es la revelación? Es el entendimiento pleno de cierta verdad. Esa es la revelación. Hay una diferencia muy grande entre conocimiento y revelación. Tú puedes tener mucho conocimiento, pero si no tienes revelación, no tienes fe. Porque la fe depende de la revelación, no del conocimiento. La gente en los tiempos de Jesús, los fariseos, sabían la Biblia de memoria, pero no tenían revelación. No pudieron entender que Cristo era el Mesías. No tenían entendimiento espiritual, no tenían fruto. Su vida no mostraba la eficacia de la palabra que ellos conocían. Nosotros necesitamos revelación.
El conocimiento es bueno, sí es bueno el conocimiento, por supuesto que es bueno. Animamos a todos a estar en la escuela de discípulos, a memorizar versículos, a leer libros. El conocimiento es bueno, pero el conocimiento, dice la Biblia, envanece. El conocimiento, la letra mata. Ese es conocimiento. El conocimiento es de la mente, el conocimiento es de la racionalidad, el conocimiento está en la esfera humana todavía. El conocimiento es teoría, es filosofía, son ideas. Se aprende horizontalmente. Es lo mismo que español, matemáticas, ciencias naturales, historia, es lo mismo, es conocimiento. Ahí está en la mente. Si el conocimiento no baja al espíritu, no hay fe, porque la fe solamente viene con la revelación de la palabra de Dios. La fe no viene con conocimiento. Por eso usted conoce mucha gente con mucho conocimiento, pero sin fruto, son estériles. No tienen fe, no vencen al diablo, no vencen al mundo, no vencen sus gigantes, porque siguen pensando como el mundo, aunque tengan conocimiento bíblico. Entonces nosotros no buscamos el conocimiento como un objetivo final. Nosotros buscamos la revelación. La revelación es cuando el Espíritu Santo abre las Escrituras y entonces un versículo, una verdad sale y yo la puedo ver, la puedo palpar, la puedo entender espiritualmente. Ahí es donde viene la fe. Ahí es donde viene la fe, en la revelación, no en el conocimiento. Usted puede saber de memoria Juan 3:16. Todos sabemos de memoria ese versículo, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. Amén. Todos sabemos ese versículo. No es lo mismo saberte de memoria Juan 3:16 que tengas una revelación del amor de Dios. Ese es otro nivel. Cuando tú puedes tener una revelación, un entendimiento, una comprensión espiritual del amor de Dios por ti, el temor se disipa para siempre de tu vida. Vas a ser una persona valiente, osada, un David en el siglo XXI. Es lo que vas a hacer. Porque David tenía la revelación de que Dios era su padre. Y esa revelación le llevó a David a matar gigantes. Entonces, ¿qué necesitamos? Revelación. Necesitamos ahondar en la revelación. Así que en este ayuno tienes que estudiar la palabra de Dios. Tienes que leer la Biblia. Tienes que tener tu libreta ya, hacer apuntes, es buscar en el griego, buscar en el hebreo, buscar en los diccionarios, ahondar en la palabra de Dios, porque cuando haces eso, viene la revelación. Y de la revelación es que viene la fe. Y de la fe es que puedes vencer este mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Dice el apóstol Juan. Nuestra fe. Nuestra fe. La fe vence al mundo. Tú tienes que vencer al mundo. Tú tienes que vencer tus gigantes, tus temores, tus complejos. Tú tienes que vencer a ti como obstáculo principal. Tú tienes que vencer el mundo. ¿Cómo lo vences? Por medio de la fe. ¿Por qué no pudimos sacar el demonio? Vimos la semana pasada. Jesús, ¿por qué no pudimos sacar el demonio? Por vuestra poca fe. Tenían una fe natural, una fe ordinaria. Y todo lo que hacían, lo hacían porque yo les di autoridad. Entonces, la fe es necesaria para vencer al diablo. ¿Cómo viene la fe? Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios. Así que si usted necesita vencer a este mundo, si usted necesita vencer a Satanás,
No vaya allá a buscar un conjuro, que le hagan un trabajo y que cuelgue allá unas cosas en su casa. Usted así no vence al mundo. Usted vence al mundo por su fe. Por su fe vence al mundo. Y la fe solo se edifica con la palabra. Solo se levanta con el entendimiento de la palabra, con la revelación de la palabra, con la comprensión espiritual del reino de Dios, de la persona de Jesús, la naturaleza del Padre, entendiendo las realidades espirituales. Esa es la razón por la que seguimos viviendo en derrota, aunque ya somos hijos de Dios. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Hace poco me dijo el Señor: no me pidas lo que ya te di. Que tú no lo entiendas es otra cosa. Que tú no lo abraces es otra cosa. Que tú no lo sientas, esa es otra cosa. No me pidas lo que ya te di. ¿Qué tienes que hacer? Descubrirlo, entrar en eso, abrazarlo, meterte a eso, porque ya te lo di. Hay realidades espirituales que no estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? Nuestra percepción, ¿cuál es? La percepción es lo que me reportan mis sentidos físicos. Lo que dice mi historial: ay, soy un inconstante, mira, nunca voy a hacer nada. Esa es mi percepción, mi concepto de mí mismo. Tú tienes un concepto de ti mismo, pero Dios tiene otro concepto de ti mismo, de ti. ¿Qué sería bueno hacer? Que tú y Dios estén en la misma línea. Eso sería bueno. Que pensemos de acuerdo a lo que Él opina, no a lo que tú opinas. Esa es la razón por la que cuando somos bautizados, muchas cosas espirituales suceden. La Biblia dice que somos circuncidados. La Biblia dice que cambiamos de reino. La Biblia dice que el viejo hombre fue sepultado a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero ¿qué pasa? Uno no vive en esa realidad porque no ha cambiado su mente, porque no tiene revelación, porque no tiene entendimiento, porque sigue pensando antiguamente, sigue con los conceptos equivocados. Sigue pensando como el hombre natural que es. Y entonces, aunque él ya fue libre del pecado, aunque él ya cambió de reino, aunque él ya fue circuncidado, él no vive en la eficacia de esa realidad porque no ha cambiado su mente. Tan importante es la renovación de la mente, que de eso depende que entremos a los niveles de profundidad en el reino de Dios, de las realidades de lo que Él ya hizo. Tuvimos un tiempo de la presencia de Dios ahorita, ¿verdad? ¿Qué pasó en los ámbitos espirituales? No lo sé, pero pasaron cosas tremendas. Cosas tremendas. Cuando tenemos un ayuno, cuando tenemos un encuentro, cuando tenemos bautizos, cuando participamos de la Santa Cena, cosas tremendas suceden en lo espiritual. Nuestro espíritu lo registra, pero nuestra mente no lo registra. Nuestro espíritu es como que está por encima de la velocidad de la luz. Toneladas de terabytes van llegando a nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Pero nuestra mente es como una tortuga. Ay, ¿qué voy a comer hoy? Ay, ya me cansé. Y entonces no se nos escapa. Entonces le pedimos a Dios cosas que Él ya nos dio, que ya tenemos en Cristo. Pero como no las hemos entendido, como no las hemos estudiado, no las poseemos. Una cosa es la adjudicación legal de una verdad, de una verdad espiritual, y otra cosa es tu vida práctica. La vida práctica difiere de la vida espiritual.
¿Por qué? Porque la mente no ha cambiado. La mente sigue con sus inercias del mundo. Y entonces a la mente le cuesta trabajo entrar a lo que Dios ya le dio. Vivimos por abajo, muy por abajo de lo que realmente somos en Cristo Jesús. Necesitamos en este ayuno, que sea un propósito para cada uno de nosotros, incrementar revelación de las Escrituras, incrementar conocimiento, el conocimiento de Jesús. Qué importante es la naturaleza de Cristo, conocer al Hijo de Dios. Dice el apóstol Pablo, en Él están escondidos todos los secretos, todos los tesoros del conocimiento están escondidos en Cristo Jesús. Cuán importante es estudiar la vida de Cristo Jesús. Cuán importante es estudiar las cartas de Pablo, Romanos, Gálatas, Efesios. Todas esas cartas van a abrir nuestra mente para un entendimiento mayor. Entonces usted ya no va a vivir pensando, ay, mira la piltrafa que soy. Usted va a empezar a entrar a esa realidad del reino de Dios. Usted va a empezar a pensar como Dios. Usted y Dios van a empezar a ponerse en la misma frecuencia. Y usted va a empezar a ver las cosas no como las ve nuestra cultura yucateca, mexicana, latinoamericana. Usted va a empezar a ver las cosas como realmente son, con ojos espirituales, con una mente renovada, con entendimiento de las Escrituras y con fe en nuestro corazón para liberar el poder del Espíritu Santo en los ámbitos naturales. Necesitamos fe. Grábeselo. La fe solo viene con la revelación. No hay fe con conocimiento. Tiene que profundizar. Tiene que ahondar en las Escrituras. Necesitamos fe. La fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Ay, pastor, ore por mí. Usted no tiene fe. Tiene que tener fe para agradar a Dios. Sí, vamos a orar por usted, por supuesto, pero no cada semana por lo mismo, hermano. Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Qué busca usted? Un amuleto está buscando. Un amuleto es lo que está buscando para sentirse. Ya está como en la religión antigua, ¿no? Ya está, quiere tener algo físico para creer, para sentirse protegido. Necesitamos la fe. Necesitamos la revelación. La palabra revelación viene de la palabra griega apocalipsis. Por eso el libro de Apocalipsis también es llamado el libro de revelación. La palabra griega apocalipsis significa quitar el velo, correr la cortina, mostrar algo evidente, entendimiento. ¿Usted cree que Dios desea hacer eso con usted? Está desesperado. Está desesperado por mostrarle cosas, misterios, hechos desde antes de la fundación del mundo. Dios desea abrirle las Escrituras para que usted entienda su plan universal y su plan personal. Eso desea Dios. Puede pasarse el resto del ayuno sufriendo por lo que no puede hacer, o puede aprovechar el tiempo para meterse a las Escrituras, meterse a la palabra de Dios, analizar, sea un erudito bíblico, sea experto en la palabra de verdad, como le dijo Pablo a Timoteo. Si usted no conoce la palabra de Dios, si usted no conoce la verdad, cualquier viento de doctrina le va a llevar. Y mire que el siglo XXI es el siglo de las ideologías.
Cualquier viento de doctrina le va a llevar si usted no conoce la palabra de Dios. Estamos allá en la escuela de discípulos, fulano de tal, capítulos leídos, 1, 0, 2. No, hombre, con esa fe no podemos vencer con esa fe, con ese nivel tan bajo de entrega, de búsqueda, de profundizar. Somos una generación muy desafiante porque nosotros vivimos en la generación de la distracción. Otras personas en otras generaciones a nuestra edad ya habían estudiado el equivalente a 9 veces lo que nosotros ya hemos estudiado. Y conocían las constelaciones, los astros, la vida, idiomas. Habían leído muchos libros porque como no había WhatsApp, ni había Facebook, ni había internet, pues ellos ¿qué hacían? Pues se refugiaban en los libros. Así que esta generación es la generación más confundida de toda la historia. Esta, la nuestra. La nuestra es la más confundida. Es la más confundida. Y allá nos tocó vivir, dice el apóstol Pedro, como antorchas que alumbran en un lugar oscuro. Esta es nuestra generación. Sea un creyente de revelación. La revelación es la combinación perfecta y la combinación balanceada entre espíritu y escritura. Estos dos pilares deben regir nuestra vida: espíritu y escritura. Mucha gente solamente tiene letra, escritura, no tienen espíritu, tienden al legalismo, tienden al fariseísmo, tienden a ser juiciosos. Hay personas que tienen mucho de espíritu, hablan en lenguas, profetizan, sueñan, pero no tienen fundamento escritural, tienden al fanatismo, tienden a cometer muchos errores. Necesitamos el balance perfecto. ¿Cuál es el balance perfecto de la revelación? Espíritu y escritura, Biblia y Espíritu Santo. Esa combinación perfecta va a traer como resultado revelación, y la revelación va a edificar nuestra fe, con la cual vencemos el mundo. Por eso es importante. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el ayuno? ¿Sufriendo por sufrir? ¿Qué estamos haciendo en el ayuno? En el ayuno debemos ocuparnos de ambas cosas. Mengua la carne, aumenta el espíritu, pero también nos metemos a la palabra. Nos metemos a la palabra. Busque un lugar en su casa. Usted debe tener un lugar en donde estudiar la palabra. Busque un lugar, busque una mesa, tenga su lugar. Ahí tenga su Biblia, tenga su libreta, allá su taza de café, no sé qué le guste, té, café, chocolatote, no sé, allá póngalo. Y estudie la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 13. Y vamos a leer hasta el versículo 35. Dice la palabra de Dios así: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. El contexto obviamente es: acaban de crucificar al Señor, acaba de pasar toda la pasión de Cristo. Ese es el contexto en el que estamos en este pasaje. Verso 15: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo
se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban como velados para que no le conociesen. Jesús mismo caminó con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados. Había un velo y entonces no se dieron cuenta. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo, Jesús mismo, está hablando con nosotros y nosotros estamos en otro canal? Estamos velados, no estamos entendiendo. Ya habló tu abuelita contigo, ya habló tu mamá contigo, ya habló el pastor contigo, ya hablaron todos contigo. Y sigues montado ahí como dicen ahí coloquialmente, en tu burro, ¿no? Uno aferrado a sus argumentos, a sus preceptos, a sus racionalidades. Pero ahí está Jesús. Ahí está Jesús, todo el tiempo ahí ha estado Jesús. Pero los ojos de ellos estaban velados. No había revelación, no había entendimiento espiritual. Pensaron que Jesús era otra persona que estaba caminando por allá. Es como leer la Biblia y decir, bueno, ese es un pasaje, no lo entiendo, estas cosas no las entiendo. Pasa la hoja, ya lo que importa es avanzar para que digamos que leímos 20 capítulos. Entonces no nos damos cuenta que está ahí Jesús. Verso 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Estaban tristes, ¿verdad? Cuando no hay revelación, no hay gozo, porque uno piensa que las cosas están yendo de mal en peor. Ellos estaban tristes, ellos estaban deprimidos, acongojados. ¿Por qué? ¿Por qué? Es ahora sí que, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿No? El Mesías lo crucificaron. Pensamos que iba a salvar a Israel, pensamos que iba a restaurar el reino de los romanos, pensamos que iba a gobernar. Yo quería estar en la Secretaría de Finanzas, yo quería estar. ¿Y qué pasó? Lo crucificaron. Y entonces dicen, bueno, ¿qué pasó? Ya se perdió todo, ya valió, ya no hay manera. Entonces estaban acongojados. ¿Por qué? Cuando no hay revelación, no hay gozo, no hay entendimiento, hay depresión, hay tristeza, hay congoja, porque no entiendes lo que Dios está haciendo tras bambalinas. Cuando hay revelación, si ellos tuvieran revelación, no estarían como estaban acá. Ahora lo vamos a ver. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces se le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, ¡ay, qué tristeza! Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y además de esto, hoy es el tercer día de esto que ha acontecido y no ha pasado nada. Esperábamos que Él iba a hacer la obra, estábamos confiados, nos reíamos y mira qué pasó. Y por si fuera poco, Él dijo que al tercer día de resucitar, y hoy es el tercer día y nada. Como la chilindrina, ¿no? Todos tristes, acongojados, deprimidos. ¿Por qué? Porque no hay revelación de la palabra de Dios. No hay entendimiento. Están velados. Están andando en su mente natural. Están caminando como hombres naturales. No están comprendiendo el mensaje. Todo lo veían desde la perspectiva natural. Y entonces, ahí tienes el diagnóstico del médico. Ahí tienes la carta de divorcio sobre la mesa. Y entonces uno piensa que ya no hay nada que hacer.
Dice el verso 22: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea que ellos estaban muy conscientes de la resurrección de Cristo. Estaban muy conscientes de eso. Pero están todos tristes, están todos deprimidos, están así en la depre, no quieren salir de su cuarto. ¿Y quién está con ellos? Jesús está con ellos. Ahí está parado junto a ellos. Están como los discípulos que está la tormenta y Jesús está en la barca, pero está durmiendo y ellos están desesperados porque no hay revelación. Si algo debemos buscar en nuestra vida, hermanos, es revelación de la palabra de Dios. Y eso solamente viene por obra del Espíritu Santo. Cuando ayunamos, cuando oramos antes de leer la Biblia, cuando le pedimos al Espíritu que nos guíe, porque la revelación es el balance perfecto, el equilibrio perfecto entre escritura y espíritu. No solo espíritu, no solo escritura, no mucho espíritu y poca escritura, no mucha escritura y poco espíritu, espíritu y escritura. La combinación perfecta que produce revelación y trae fe a nuestro corazón. Verso 25: entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, mensos, ¿no? Esto lo está diciendo. Más burros ustedes, miren, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuál es su problema? No creen lo que los profetas dijeron. Ese es su problema. Tardos de entendimiento. No les cae el 20. 3 años estuve con ustedes. Y ellos, no les caía el 20. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, escucha esto, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Por eso la revelación es escritura y espíritu. En este caso no había llegado el Espíritu Santo, pero está Él. Está el Señor Jesús allá diciéndoselos. Él está pasando, empieza a los versículos, le dice, les llevó por toda la escritura. No sé cuánto tiempo pasaron caminando. A lo mejor les llevó un par de horas y ellos estaban escuchando y Él les estaba revelando las escrituras. Verso 28: llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya es declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Verso 31: declaro por el Espíritu de Dios en esta reunión que el verso 31 llega pleno a tu vida en este ayuno. ¿Amén? Abráchate los cinturones, Elenita. Verso 31: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? No ardía nuestro corazón, porque la revelación no es de la mente, es del Espíritu. Y cuando el Señor Jesús estaba hablando a ellos, el corazón de ellos se empezó a expandir, empezó a arder en ellos. ¿Por qué? Porque es Espíritu lo que está hablando.
Es poder lo que está saliendo de Jesús. Y ellos decían, wow, no estaba ardiendo nuestro corazón mientras le escuchábamos hablar. Y luego dice, y cuando nos abría las escrituras, wow, el Espíritu Santo va a abrir las escrituras. Va a hacer que haya revelación en nosotros, para que podamos entender la fe, hermanos. La fe puede ver. La fe se trata de ver, pero no de ver lo que los ojos físicos ven, sino la fe se trata de ver lo que Dios dice que es. Eso es la fe. Eso es la fe. Cuando usted puede ver una verdad, cuando usted puede entender una verdad espiritual, cuando usted puede palpar el reino de Dios y dices, ya, lo puedo ver. Ya, llegó la fe allá. Y entonces ya puedes adjudicar, ya puedes vivir, ya puedes gobernar sobre esa verdad que Dios ya te dio. A lo mejor te cae el 20 hoy, pero te la dio en el año 94 cuando le conociste. Pero hoy te cayó el 20. Porque no había revelación. Porque los ojos están velados. Porque no hay entendimiento. Hay entendimiento natural. Hay entendimiento lógico. Hay entendimiento humano. Pero no hay revelación espiritual del reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Les declara las escrituras, abre las escrituras, y ellos cuando están escuchando decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba? ¿Por qué? Porque la revelación va directo al corazón. No es mental. Claro, la mente es bendecida también, pero va directo al corazón. Y la fe reside en el corazón, no en la mente. No trates creer con tu mente. Ese es el problema de muchos. Quieren creer con su mente. Quieren entender para creer. Uy, qué limitado, hermano. Te autolimitas cuando quieres entender. Hasta que yo entienda, entonces creo. No es así. No es así. En la fe usted recibe aunque no entienda. Usted camina aunque no sepa las leyes, aunque no entienda el trasfondo físico, cósmico, cuántico. Por eso Pedro pudo caminar sobre el agua, porque él no se puso a analizar la situación. Él creyó, confió y actuó con base a su fe. Entonces ahí es donde reside el problema del hombre. No confía en Dios. No confía en Dios, no confía en la palabra de Dios. Y lo vemos, por ejemplo, en el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Uno no confía en Dios. Uno piensa, me quieren bajar aquí, pero no está confiando en Dios. Y el problema de vivir así es que nunca vas a ver la mano de Dios viviendo así. Nunca vas a experimentar la bondad de Dios, la eficacia del evangelio, nunca la vas a ver si siempre caminas de esa manera. Cuando vemos la mano de Dios, cuando salimos en fe y caminamos confiando que lo que Dios ha dicho es veraz y se va a cumplir y no tenemos duda. ¿Y por qué no tenemos duda? Porque ya lo vimos en lo espiritual, ya lo palpamos, ya lo entendimos, ya esa realidad, esa verdad ya es mía, ya la gané, es la tierra prometida, ya conquisté esa realidad, esa verdad. Y todo lo que pise la planta de tu pie, que dice la Biblia, será vuestro territorio. Entonces, en aquellas cosas donde no tienes revelación, no las posees en lo práctico, aunque las poseas en lo legal, en lo espiritual. Por eso tenemos que meternos en la palabra, abrir nuestro entendimiento
Y con base en ese entendimiento, entonces tenemos fe. Y nuestra fe, como dijo Jesús la semana pasada en el pasaje que leímos, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: vamos, muévete de acá. Y te va a obedecer. Y te va a obedecer. Y nada os será imposible. Pero como no hay ni siquiera una pizquitita de fe, no hay nada, entonces ¿qué es lo que vemos? Lo que nuestros sentidos nos reportan: el fracaso, el problema, la situación. ¡Ay, pastor, la situación! Eso es lo que vemos. Seamos cristocéntricos, no problemacéntricos. Dice el verso 33: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Habían reconocido a Jesús. Hay una diferencia antes de una revelación y después de una revelación. Tu vida cambia. Tu vida cambia. No necesitas que oren más por ti. No necesitas que te ministren más. No necesitas que te echen fuera demonios. No. Necesitas entrar a nuevas profundidades de la palabra de Dios. Entonces, al entender, mira, solamente Cintia está dando un estudio del libro de Romanos. Solamente el capítulo 6 de Romanos va a volarnos la tapa de los sesos, hermanos. Si realmente creemos lo que dice ese capítulo, si realmente creemos lo que dice en el libro de Efesios capítulo 1, necesitamos revelación. Vamos a terminar justamente vamos a leer un pasaje y ahora vamos a Efesios 1, donde vamos a terminar. Dice, fíjate, Mateo 11:25: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Otra vez la palabra apocalipsis. Aquí la revelación no se refiere, para que nadie me vaya a malinterpretar, no se refiere a tener nuevas revelaciones sobre cosas que no están en la Biblia. La revelación de la que estoy hablando, la revelación bíblica, es iluminación sobre lo que ya está escrito. Porque luego puede salir alguien diciendo que yo tuve un sueño, tuve una visión y Dios me dijo esto y va en contra de la Biblia, pero como Dios me lo dijo hay que hacerlo. No, no es así. José Smith dice que el ángel Moroni se le apareció, le entregó unas láminas de oro. Ahí está, la nueva religión, ahí está. Ya la Biblia ya no, ahora El profeta Mahoma se metió en una cueva, se le apareció supuestamente el arcángel Gabriel y le dictó un nuevo libro. Todo chafa, todo distorsionado. Donde el hijo de la promesa de Abraham no es Isaac, es Ismael. Está equivocada la Biblia. Esas revelaciones, la pongo entre comillas, no es de lo que estoy hablando. La revelación de la palabra de Dios, la revelación que estoy hablando, es iluminación sobre lo que ya está escrito, sobre lo que ya está establecido. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos? Lo que Él ya escribió. Si hay un planeta con extraterrestres, bueno, no lo sé, hermano, eso no lo sé, no me lo vaya a preguntar porque le voy a decir no lo sé. Oye, el triángulo de las Bermudas, no lo sé. Eso no lo dice la Biblia, no, me voy a meter a especular. Ay, la Atlántida, tal en el fondo del mar, tal vez, no lo sé. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere que sepamos? Lo que Él escribió, lo que está escrito, lo que Él inspiró y que está escrito. Solamente aquí tenemos un universo que no hemos explorado.
El hombre va a la luna, el hombre va al fondo del mar, pero no vamos al fondo de las Escrituras. No estamos ahondando en las Escrituras. Yo quiero dejarte un reto este día, que esta semana que empieza hoy, el día de hoy incluso, te empieces a meter, te empieces a profundizar, empieces a escudriñar la palabra de Dios. Y vas a ver cómo en pocos días tu vida va a ser otra cosa totalmente. Porque ya no vas a ver las cosas con estos ojos nada más. Vas a empezar a ver las cosas como Dios las ve. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús. Terminamos con Efesios capítulo 1. Qué tremendo, qué tremendo. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Si nos ponemos de pie, por favor, Efesios 1. Pudiéramos leer antes, ¿verdad? Porque todo el capítulo 1 de Efesios está tremendo. Pero mira lo que decía Pablo a la gente de Éfeso. Por esta causa, dice Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Yo estoy orando por ustedes, dijo Pablo. ¿Para qué? Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Wow. ¿Quién de ustedes se compromete a esta semana profundizar, estudiar, escudriñar más la palabra de Dios? ¿Quién? Levante su mano. Yo voy a orar por usted si usted levanta su mano. Voy a hacer una oración paulina, como esta oración. No baje su mano. Usted me está diciendo que va a hacer su parte. La revelación no viene gratis. No es que sin Salabín y una varita mágica y pilín y ya uno ya entiende todas las cosas. No. Hay que meterse profundo. Usted tiene que hacer su parte. Está haciendo su parte, está ayunando, ¿no es cierto? Está ayunando. Usted está ayunando. Y allá ya está haciendo su parte. Usted está haciendo su parte. Hay cosas que yo te quiero mostrar de tu vida personal. Yo quiero que tú sepas quién eres en mi Hijo Jesucristo. Yo quiero que tú entiendas quién soy yo para ti.
para que veas la vida, el mundo, desde mi perspectiva. No son gigantes los que te rodean, son langostas, pero tienes que verlo desde mi perspectiva. Profetizo que haya alumbramiento esta semana, Padre. Un nuevo nivel de fe en Cristo Jesús. Amén.